Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Digo, nada de eso. Él no es médico. Sí, comenzando por ahí. Vamos a empezar por ahí, aclarando las cosas. Para que después no tenga que buscar título. Nuestro WhatsApp está disponible, 829-556-1200, pero nada de receta ni nada de eso. Él no es médico, pero dirigió el Servicio Nacional de Salud. Y el Seguro Nacional de Salud. Y el Seguro Nacional de Salud. Entonces eso hace, obviamente, que la gente como que lo perfile. Pero realmente él es economista y es abogado. Y demostró ser buen administrador, ¿no? Aunque no imagínate, sea... si carga con el mote de médico todavía, sí. En el servicio. Es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité central, y precisamente por eso, creo yo, entre su carta de presentación al dirigir el Servicio Nacional de Salud y todo ese involucramiento partidario, entiendo yo, se lo voy a preguntar, es parte por las razones que él aspira a ser diputado por la circunscripción 1 del Santo Domingo de Guzmán. Chanel Rosa Chupani. Y buenas, ¿cómo están ustedes? Marisol, muy bien. Vicente, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno, un placer estar por aquí. Encantado que usted esté aquí con nosotros. Un placer para mí. Un hombre, ¿cómo es que yo dije? Un tipo bien. Eso es una definición perfecta, Marisol. Mira, yo más de ahí. ¿Qué ha animado a Chanel? Sí. Mira, a por aspirar? Hay gente algo que yo todavía ya voy, yo me inscribí, ya yo soy precandidato. Yo he pasado 30 y pico de años en el servicio público, fundamentalmente a la parte del Poder Ejecutivo, y desde algún tiempo, ¿no? Del proceso pasado, a mí algunas personas me habían animado para optar por una posición en el Poder Legislativo. Yo ahora la he sopesado y vamos, como ustedes han dicho, vamos a correr por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana, esperando contar con el apoyo no solamente partidario, sino también de los moradores, los pobladores y pobladoras y ciudadanos y ciudadanas de esa circunscripción. Porque nosotros estamos claros que un servidor público, sea en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, no importa dónde sea, se debe fundamentalmente al ciudadano, a la gente que paga su salario. Entonces, yo creo que también nosotros es un salto que debemos dar, de que sentir que el legislador solo representa los intereses partidarios, cuando realmente, además del partido, debe representar también los intereses de la ciudadanía. Chanel, es un reto porque así es. El Congreso y especialmente la Cámara de Diputados está lleno de mucha gente y no precisamente de profesionales que uno quisiera que perfilen ese rol. ¿Cuáles serían tus propuestas para que la gente vaya sabiendo que tú vas a buscar en la Cámara de Diputados? Bueno, básicamente yo he pasado mi vida trabajando en dos áreas importantes que son salud y seguridad social. Ustedes saben que ahora mismo hay un proyecto de ley de seguridad social. Hay dos proyectos, uno que está en el Congreso, que cursa en el Congreso para modificar la ley 8701 sobre seguridad social, y uno que se trabajó en el CES, en el Consejo Económico y Social, que está ahora mismo en la Presidencia de la República, que también pretende introducir modificaciones en esa ley tan importante de la seguridad social. Entonces yo creo que eso es uno de los temas fundamentales que este país debe abocarse. Y hay un tema también no menor que un poco define muchas cosas, pero también incide en la seguridad social, que es el tema del mercado laboral. Nosotros tenemos un mercado laboral que crece fundamentalmente con un sector informal bastante alto, que crece a través de los empleos en el sector público, y eso implica también modificaciones importantes en el marco de un código laboral que tiene ya de los años 90, principios de la década del 90, que fue aprobado. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Sean cuales fueran los temas, incluso los temas que todavía están en el Congreso, como el tema de ley de agua, el código penal y muchísimos otros para nadie es un secreto que va a implicar un proceso de concertación bastante importante. Y es claro que ese proceso de concertación, porque este país tiene que ponerse de acuerdo en cosas fundamentales, su fuerza política, sus fuerzas en sentido general, los ciudadanos, ponernos de acuerdo, y yo creo que eso es importante
desde el Congreso empujar para que las cosas mejoren y salgan lo mejor posible. Chanel, justamente el problema creo que aquí es que aquí nadie se está poniendo de acuerdo en nada. Así es, así es. Y eso no estoy hablando solamente en el gobierno o en el Congreso, yo estoy viendo en todos los Sí, claro, ámbitos políticos y dentro incluso de los propios partidos políticos. Fíjate de que estamos a 8 meses, estamos para las elecciones municipales, Sí, en febrero. regionales, en febrero. Y fue recién ahora que están empezando a salir quiénes son los candidatos, o los más bien dicho, los aspirantes a candidatos. Los precandidatos ya, los en un precandidatos, país sí. que tradicionalmente comenzaba las elecciones 2 años antes de comenzar. Así es. O sea, vivíamos antes en una eterna campaña. Ha habido campaña, Sí. pero no abierta. Porque... no focalizada en ningún candidato específico. Ustedes no están un poco, tú personalmente y el partido, ustedes no están un poco cuesta arriba con toda esta situación, No, lo que con el pasa, tiempo encima. sí, mira Vicente, lo que pasa es que tú sabes que la nueva ley de partido, ya la ley de partido político, la ley electoral, establece en plazos específicos. Por ejemplo, la proclama de la Junta Central Electoral que se hizo en función de la ley, estableció el 2 de febrero como la fecha para la precampaña que se inicia ahora. Aunque, como tú sabes, ha habido mecanismos que los partidos, los candidatos buscan un poco para la ley, pero formalmente comenzó ahora, el día 2. Entonces tenemos todo este proceso hasta septiembre, donde ya entonces tendremos los candidatos, y eso es importante. El Partido de la Liberación Dominicana, ustedes saben que hizo una consulta el año pasado, en el mes de octubre, y eligió a Abel Martínez, que va a ser la propuesta del partido para su candidato presidencial. Él ha estado trabajando en diferentes ámbitos y se hizo esa consulta, porque ustedes saben que aquí los demás partidos tienen claro. Tenían más o menos perfilado, pero eso fue una consulta. El partido oficialmente Sí, pero ya no ha proclamado a nadie. Se hizo bajo un acuerdo con los demás candidatos, que todo el mundo, y eso yo creo que no está en cuestionamiento. O sea, Abel Martínez es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, Ahora precandidato y va a ser el candidato. ¿Cuándo vamos a ver entonces la programación de los diferentes candidatos? Bueno, de acuerdo a la ley, ya en el mes de octubre, de acuerdo a la ley. ¿Y cuál va a ser el sistema que va a usar el PLD? Bueno, eso es importante. Mira, el PLD seleccionó las encuestas como su mecanismo para seleccionar a sus candidatos. Eso abre una oportunidad bastante importante porque, primero, abarata los costos. Ustedes saben que las primarias son bastante costosas, La primaria abren heridas que son después difíciles de cerrar. Pero sobre todo, las encuestas permiten, porque van a ser encuestas abiertas, no solamente a los miembros del partido, sino encuestas abiertas, permiten que la población en sentido general pueda implicarse desde ahora, implicarse en la selección de los candidatos. Eso es importante. En el mes de octubre, de acuerdo a lo que establece la ley, ya los partidos deben presentar sus candidatos ante la Junta Central Electoral, y ahí entonces se abriría ya la campaña, no la precampaña, no la campaña. ¿Ya tienen las firmas encuestadoras que van a ser? No, todavía eso no se ha eleccionado. Creo que van a haber 2 o 3 firmas encuestadoras. Esas encuestas van a ser en el mes de septiembre, de forma tal que para octubre ya estén los candidatos seleccionados. Chanel, ya hay un top, ya se inscribieron todos los que están aspirando, Sí, ya se cerró. Ya se cerró. ¿Cuántos se cerró? Hay inscribieron? 4.032 personas que nos inscribimos este fin de semana, y ya no hay posibilidad de abrir ese proceso. ¿Y cuántas personas inscritas para las diputaciones en el Distrito Nacional? Ya? En la circunscripción 1, creo que alrededor de 10 personas que nos inscribimos. De eso hay que seleccionar 6 personas. El partido hizo 2 reservas de esas candidaturas. Saben también que hay que contar con la cuota femenina, que es el 40%, o sea, mínimo 40%, son 2. En ese caso, personas. las reservas se refieren exclusivamente a candidaturas de mujeres. No hay candidatura de mujeres y hay candidatura también de partido. Y las reservas no se hacen para mujeres, sino que las mujeres ya tienen una cuota preestablecida por la ley, que es el 40%. Ahora bien, el partido O puede ser el 60% también. No, mínimo, dije mínimo el 40%, mínimo el 40%. Pero el partido también hizo reserva, una para el propio partido y una para alianza. Una potencial En otro orden, Chanel, de hecho, usted lo dijo, su carta de presentación está muy vinculada al sector salud, al sector seguridad social. Y más temprano, el director de compras y contrataciones, él dijo, mire, esto es insostenible. La compra de los medicamentos de alto costo, que creo que anda por más de 8.000 millones. Sí. La debiera asumir la seguridad social. Él lo dijo como una idea, una propuesta, pero entiende, Chanel, que esa es la vía,
Bueno. Porque no obstante, el programa de alto costo se ha mantenido y según el gobierno se ha triplicado en cuanto a cantidad. La gente también se queja de que no tiene el medicamento. Y la lentitud y que no lo recibe. Miren, primero, ¿por qué se instituyó este programa? ¿A quiénes cubre? Miren, este programa cubre a personas que no están en la seguridad social. O sea, por lo tanto, si pasa a la seguridad social, son personas que eran desprotegidas, porque hay una parte de la población todavía mínima no que tiene, no tiene que de seguro por de sí salud. no tiene el carnet. No tiene carnet y no va a tener posibilidades de... Porque ¿quiénes son esas personas? Hay personas que no tienen acta de nacimiento, que nunca tienen acta de nacimiento, por lo tanto no pueden ingresar a la seguridad social. Esas personas están en el programa de alto costo y el programa de alto costo también cubre aquellos medicamentos que no cubre la seguridad social. Ustedes saben que la seguridad social tiene un catálogo que se llama el Plan de Servicios de Salud, donde están los medicamentos que cubre. Y entonces se conformó este programa para eso que no está cubierto ahí, se cubra a través, el Estado lo cubra a través del Ministerio de Salud Pública. Eso es importante, o sea, que ahora bien, sea el Estado que lo cubre como ahora, sea la Seguridad Social, alguien tiene que pagar el financiamiento. O sea, porque no es decir a la ARS, cúbranlo. O sea, la ARS van a decir, no, pero ¿dónde está el dinero para cubrirlo? O sea, que sea a través de la Seguridad Social, o sea, a través del Estado Dominicano, hay que buscar el financiamiento para esos recursos. Entonces, lo que sí, y yo creo que quizás mi amigo Carlos Pimentel quizás no supo expresarse, y no, además no es un tema que él conoce en fondo, pero llama la atención que en un país también donde se hacen gastos de otro tipo, quizás que no obedecen a una prioridad, se enfoquen en ese programa, que tiene otro problema y es que parece muy burocratizado. O sea, yo recibo, señor, usted no se imagina, por este celular. Todos los días yo le digo a la gente, bueno, es que yo puedo hacer lo que pueda hacer, lo que además me permitan, pero yo no tomo decisiones. Cantidad de gente que tienen 3 meses, 2 meses, 4 meses esperando su medicamento. O sea, que no es un tema también de volumen. Entonces, ¿qué entiende usted que es lo que procede, sobre todo en lo inmediato? Pasarlo a seguridad social. No, mira, hay un tema que tiene que ver con los protocolos. O sea, yo no sé si se han actualizado, hay unos protocolos para los medicamentos. Lo otro es que muchas veces los médicos indican medicamentos de marca muy costosos. Ayer yo publicaba, una persona me dio un medicamento, me dijo que un doctor en un hospital público le había indicado un medicamento y ese medicamento cuesta $375,000. Como ustedes comprenderán, $375,000 más caro que ahora mismo hay En el mercado. En el mercado. No se vende aquí en el país. No, ¿Para qué obviamente, ese nadie lo compra. Tiene que ver con una enfermedad inmunológica para una niña. Cuesta 20 millones y pico de pesos. La primera dosis son 4 dosis, los otros 4 años, me parece. Pero cuando una persona sale, una madre, un padre sale con una receta, una indicación de ese tipo, ustedes se imaginan el nivel de impotencia. Entonces nosotros también apostamos mucho a las marcas. Ustedes saben que nosotros, por muchísimas razones, no tendemos a valorar el medicamento genérico. Que muchas veces también es tan importante como la marca, porque la marca es el mismo genérico con una marca. Bueno, me dice hay genéricos también que son muy buenos. Un conocedor que en el caso de Francia, la seguridad social se mantiene y es eficiente, aún con debilidades, en parte gracias a los genéricos. No, pero en todas partes. Una seguridad social no te puede cubrir. En todas partes. O sea, en Estados Unidos tú vas y te indican un genérico, un genérico, no una marca. Genérico. Y dice mami que en Estados Unidos lo en hacen España, en la misma farmacia. yo viví en España y lo que te daban era genérico, Claro. y era un costo muy reducido porque era todo por toda la seguridad social. Sí, claro, porque además te compra volumen. Entonces, yo creo que esas son las cosas que debemos ir mirando, no solamente ver. La solución es más fácil, aparentemente, porque, como le digo, si lo pasamos a la seguridad social, tenemos también que ver cómo lo financiamos. Pero Chanel, mira una cosa. Después de la pandemia, o más bien dicho, la pandemia, reveló una serie de deficiencias, problemas, dificultades que todo el mundo intuía que había en la República Dominicana, pero ya la pandemia lo puso demasiado en manifiesto. Lo evidenció. Y llegaron hasta el punto que ahora estamos viviendo no solamente un problema generado por la pandemia, sino también vemos también los problemas psicológicos, la necesidad de salud mental, que muchos seguros y muchos médicos no se cubría. Lo que se cubría era ínfimo. Así es. Entonces se ha demostrado todo este tipo de cosas. Entonces es verdad, hay una ley en el Congreso, hay una ley en la presidencia, pero esa ley se ha revisado para actualizarla a esta nueva realidad. No, mira,
es importante eso que tú acabas de decir, Vicente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Los sistemas de salud quedaron evidenciados con el tema de la pandemia porque fue una situación que desbordó toda la capacidad de respuesta. Yo recuerdo que en un momento determinado, uno de los países de América Latina con mejor sistema de salud, como es Uruguay, llegó a encabezarlo a nivel mundial la muerte por COVID. O sea, que es un tema que debemos prestar atención. Yo creo que no hemos aprendido, ¿eh? Yo creo que no hemos aprendido. Hay lecciones aprendidas del COVID que no hemos aprendido. Te voy a decir un caso, por ejemplo, el fortalecimiento de la Dirección Provincial de Salud, del Ministerio de Salud Pública, porque nosotros pensamos y hacemos mucho énfasis en los hospitales. Es importante, los hospitales son importantes, porque los hospitales rehabilitan la salud de la gente, pero aquí la política de prevención están a cargo de la Dirección Provincial de Salud del Ministerio de Salud Pública. Y prevenir siempre es importantísimo, en cualquier ámbito, en los accidentes de tránsito, en cualquier ámbito sanitario. Yo creo que nosotros no hemos aprendido de esa, no, hemos seguido tratando el sistema de forma muy tradicional y yo creo que tenemos ese reto importante. Lo otro es que la ley de seguridad social, aquí hay un tema y es que todos estamos de acuerdo que hay que modificarla. Ahora, lo que no nos ponemos de acuerdo en qué la vamos a modificar, porque ahí salen los intereses. Entonces yo creo que hay que tenemos de ponernos de acuerdo. Nosotros nos pusimos de acuerdo para esa ley, que duramos 20 años, más de 20 años discutiendo la ley 8601 y nos pusimos de acuerdo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo para una reforma que hay que dejar de lado un poco los intereses también y poner más interés que intereses para que esa ley responda a los... ¿Y en qué punto usted cree, Chanel, que debe ser reforzada esa reforma? Sí, porque mira, ya sabemos que los medicamentos de alto costo, pero también hay otros temas como la actualización de los catálogos, sí, el pago a los médicos. Y muchas cosas, Marisol, que no son de la propia ley. Porque hay esos que estoy señalado, mira, aquí había un problema histórico, que ha sido un tema de ausencia de capacidad política o de voluntad política de los diferentes gobiernos que hemos tenido, que es el tema de la atención primaria. Que como tú sabes bien, está contemplada la ley, pero que no se ha puesto en ejecución porque los gobiernos lo han tenido, vamos a decir claramente, le han tenido miedo a sectores que tradicionalmente se han opuesto a esa. Y la ciudadanía tiene una poco, por desconocimiento, resistencia, claro, a utilizar la atención primaria. Así es. Un poco eso se ha ido venciendo. No, pero, o sea, no es obligatoria. Lo que la ley te dice a ti, si tú quieres irte con un dolor de cabeza, con una gripe o lo que sea, donde un neurólogo y pagas 5,000 pesos, tú lo pagas. Pero si eso lo podemos resolver en un nivel de atención. 5,000 pesos un neurólogo, dime ese neurólogo para yo ir hoy. Por decir algo. Pero si tú quieres irte a un primer nivel, que es un médico familiar, pueda resolver ese problema porque históricamente se ha dicho que el 80% del problema se resuelve en un primer nivel de atención. Claro, porque aquí hay personas que tienen un dolor... Hace mucho más costosa en el corazón, en el pecho, y cogen para el Darío. Sí, exacto. En vez de... Sí, a ver qué puede ser. Pero también están las emergencias. Las emergencias también es una puerta de entrada, como se hizo, o sea, para esos casos. Pero la gente va a cobrar una gripe a un neumólogo y todos saben ya lo que eso implica, etcétera, etcétera. Entonces son esos tipos de cosas. Hay otro tema también, que es el tema de las pensiones, que es un tema que nosotros debemos ver, porque ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de pensiones que según los estudios nosotros vamos a recibir alrededor del 25% de lo que llama tasa de sustitución, que es el valor de tu pensión de acuerdo a el último salario. O sea, lo que los estudios están diciendo que nosotros vamos a recibir el 30% del último salario. Del último salario que se haya cotizado. O sea, que si una gente gana 10,000 pesos, por ejemplo, va a recibir una pensión de 3,000 pesos. Y tomando en Entonces cuenta hay que ver cómo eso le buscamos una tomar solución. en cuenta que también, y esto obviamente es una valoración personal, pero nosotros buscamos tener mejores pensiones, pero tampoco vamos a tener mejores pensiones con los niveles salariales que tenemos. Sí, eso es un tema también importante. Es que aquí hay salarios de 9,000 pesos. Por eso yo me remito de nuevo al tema del mercado laboral, que yo creo que es el tema que puede desatar muchas de estas cosas. Nosotros tenemos un mercado laboral que no sea, que descansa en 3 pilares, o sea, la zona franca, el turismo y la construcción, fundamentalmente. O sea, no hay un empleo de calidad. Entonces no tenemos empleo de calidad. Eso también tiene que ver con el tema educativo, lógicamente con el tema de formación, pero aún gente y sectores con nivel educativo importante tampoco tienen un salario que podemos decir que sea. ¿Y hay esperanzas de rescatar ese tema con los niveles educativos que tenemos? Por eso digo, o sea, yo creo que hay posibilidad de... Lo que pasa es que nosotros estamos también muy enfocados a la educación formal de profesionales liberales. Siempre, emprendurismo. Sin embargo, hay otras alternativas que son las profesiones técnicas y eso, que quizás pueden ser una alternativa que responda al mercado laboral. Nosotros no tenemos ese link entre el mercado laboral y formaciones educativas. Se ha estado trabajando en los últimos años
en ese tema, pero todavía no tenemos nada concreto. Yanel, ¿usted cree que el gobierno que encabeza Luis Abinader ha marcado un retroceso en algunas áreas sí, yo creo que sí, República el tema de los servicios públicos, lógicamente yo creo que, mira, yo lo veo desde este punto de vista. Yo creo que hay un tema de retroceso, pero también hay un tema de una brecha demasiado larga entre lo que se ofreció y lo que se ha hecho. Si ustedes ven, por ejemplo, el programa de gobierno del actual candidato, olvidémonos, tomando en cuenta el COVID, la guerra, que han sido muchas excusas para muchos gobiernos y valedera en algunos casos, pero hubo promesas que se hicieron que tú sabías que no iban a ser cumplidas, o sea, porque fueron promesas absolutistas. O sea, tú no puedes decir, no, vamos a reducir la delincuencia en la inseguridad ciudadana en 2 años. O sea, eso no es posible. Aquí no va a haber una sola persona ilegal, sin documentos, circulando en el país. O sea, eso no puede ser posible. Entonces, con el tema de los feminicidios, o sea, que se dijo que se iba a eliminar prácticamente, la política pública no puede ser tan absolutista. Entonces, ahora mismo hay una brecha. Lo otro tiene que ver con los servicios públicos, que como ustedes saben, ha habido con el tema de alto costo, el tema de los apagones, el tema de pasaporte y muchas otras instituciones que de verdad ha habido un retroceso importante y la gente lo siente, el ciudadano lo siente. Por último, y esta pregunta nos la envían por nuestro WhatsApp, dicen, Chanel siempre ha sido diferente. Entonces, bueno, lo primero como que no se explica que usted sea candidato, pero dicen que cómo va a ser la campaña si es una persona así diferente y... diferente la campaña. Un tipo bien. Un tipo bien, ya, mira, eso es. No, es verdad, mira, yo le concedo razón, o sea, en el sentido de que para mí me cuesta, porque yo ver una foto mía en una valla, eso para mí iba a ser. Pero también nosotros apostamos y proclamamos que la buena política se instaure en los partidos políticos. Yo creo que eso es importante. Que gente que ha tenido una capacidad de vocación durante toda su historia. Yo creo que es importante, señores, ver en esta elección. Nosotros en todas las elecciones decimos que no nos equivocamos más. Vamos a ver la trayectoria de la gente que se postula, qué ha hecho en los cargos y en los puestos que ha tenido en el momento, cuál ha sido su historial. O sea, no votemos con la pasión solamente del partido político. Por último, yo quisiera que usted me diera la oportunidad de decir que nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene el próximo sábado 8 una marcha. Hemos llamado la Marcha de la Esperanza, que tiene que ver básicamente con el tema de los servicios públicos, algunos aspectos que nosotros, el tema del empleo, el alto costo de la vida. Vamos a marchar a las 3 de la tarde, vamos a comenzar en la Perolivio Cedeño, esquina Duarte, y vamos a terminar en el Malecón. Así es que quiero aprovechar también para invitar a los ciudadanos, en sentido general, que nos acompañen ese día, en ese próximo sábado. ¿La esperanza verde o morada? La esperanza. Gracias, Chanel Rosa. Bueno, aspirante, ¿verdad? A ser legislador, a ser diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional y, bueno, ser un servidor público nuevamente. Así es. Algo que usted ha hecho durante 30 años. Muchas gracias. Seguimos más cerca. A nivel carrosario más cerca.